Creed en sus profetas. Domingo 16 de junio 2024, Amós 6. Contra los dirigentes indolentes. Hay de los que viven reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, señalados como los principales de las naciones y a quienes acuden los de la casa de Israel. Pasen a Calne y miren, de allí vayan a la gran Hamat, luego desciendan a Gat de los filisteos. ¿Acaso son mejores que aquellos reinos? ¿Acaso el territorio de ellos era mayor que el de ustedes? Ustedes suponen que el día malo está lejos y acercan la sede del terror. Duermen en camas de marfil, se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los terneros de engorde. Improvisan al son de la lira e inventan instrumentos musicales al estilo de David. Beben vino en grandes copas, se ungen con los más finos perfumes y se afligen por la ruina de José. Por tanto, ahora serán llevados a la cabeza de los cautivos, y se acabará el banquete de los holgazanes. El Señor Dios ha jurado por su alma. El Señor Dios de los ejércitos dice: abomino la soberbia de Jacob y aborrezco sus palacios. Entregaré al enemigo la ciudad y todo lo que hay en ella. Acontecerá que si quedan 10 hombres en una casa, morirán, y su pariente lo tomará para incinerarlo. Al sacar sus restos de la casa, preguntará al que se encuentra en la parte más recóndita: ¿hay algún otro contigo? Este responderá: nadie, y le dirá: calla, no hay que mencionar el nombre del Señor, porque aquí el Señor ha mandado que sea reducida a escombros la casa mayor y a ruinas la casa menor. ¿Acaso corren los caballos por las peñas? ¿Se arará con bueyes en el mar? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Ustedes se alegran por lo de Bar y dicen: ¿acaso no hemos tomado Carnaim con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, yo levantaré sobre ustedes una nación que los oprimirá, desde el Lebo Hamat hasta el arroyo del Arabá, dice el Señor Dios de los ejércitos. El deseado de todas las gentes. Capítulo 38. Venid, reposad un poco. Este capítulo está basado en Mateo 14, 1, 2, 12 y 13, Marcos 6, 30 al 32, Lucas 9, 7 al 10. Al volver de su gira misionera, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado, y él les dijo: venid vosotros aparte, al lugar desierto, y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Los discípulos vinieron a Jesús y le contaron todo. Su unión íntima con él los animaba a presentarle todos los incidentes favorables y desfavorables que les ocurrieran, la alegría que sentían al ver los resultados de sus trabajos y el pesar que les causaban sus fracasos, faltas y debilidades. Habían cometido errores en su primera obra de evangelización, y mientras relataban francamente a Cristo lo sucedido, él vio que necesitaban muchas instrucciones. Vio también que se habían cansado en el trabajo y necesitaban reposo. Pero no podían obtener el aislamiento necesario donde se encontraban entonces, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. La gente se agolpaba en derredor de Cristo, ansiosa de ser sanada y ávida de escuchar su palabra. Muchos se sentían atraídos a él, porque les parecía ser la fuente de toda bendición. Muchos de los que se agolpaban en derredor de Cristo para recibir el precioso don de la salud, le aceptaban como su Salvador. Muchos otros que temían entonces confesarle a causa de los fariseos, se convirtieron cuando descendió el Espíritu Santo, y delante de sacerdotes y gobernantes airados, le reconocieron como el Hijo de Dios. Pero ahora Cristo anhelaba retraimiento, a fin de poder estar con los discípulos, porque tenía mucho que decirles. En su obra habían pasado por la prueba del conflicto, y habían encontrado oposición de diversas formas. Hasta ahí habían consultado a Cristo en todo, pero durante algún tiempo habían estado solos y a veces habían estado muy angustiados en cuanto a saber qué hacer. Habían hallado mucho estímulo en su trabajo, porque Cristo no los había mandado sin su Espíritu, y por la fe en Él habían realizado muchos milagros, pero ahora necesitaban alimentarse con el pan de vida. Necesitaban ir a un lugar de retraimiento,
donde pudiesen estar en comunión con Jesús y recibir instrucciones para su obra futura. Él les dijo: «Venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco». Cristo está lleno de ternura y compasión por todos los que participan en su servicio. Él quería mostrar a sus discípulos que Dios no requiere sacrificio sino misericordia. Ellos habían consagrado todo su corazón a trabajar por la gente, y esto agotó su fuerza física y mental. Era su deber descansar. Al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito, corrían peligro de atribuirse el mérito a sí mismos, de sentir orgullo espiritual y así caer bajo las tentaciones de Satanás. Les esperaba una gran obra, y ante todo debían aprender que su fuerza no residía en sí mismos, sino en Dios. Como Moisés en el desierto del Sinaí, como David entre las colinas de Judea, o Elías a orillas del arroyo de Carit, los discípulos necesitaban apartarse del escenario de su intensa actividad, para ponerse en comunión con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón. Mientras los discípulos habían estado ausentes en su gira misionera, Jesús había visitado otras aldeas y pueblos predicando el evangelio del reino. Fue más o menos en aquel entonces cuando recibió las nuevas de la muerte del Bautista. Este acontecimiento le presentó vívidamente el fin hacia el cual se dirigían sus propios pasos. Densas sombras se estaban acumulando sobre su senda. Los sacerdotes y rabinos estaban buscando ocasión para lograr su muerte. Los espías vigilaban sus pasos y por todas partes se multiplicaban las maquinaciones para destruirle. Habían llegado a Herodes noticias de la predicación de los apóstoles por Galilea, y ello había llamado su atención a Jesús y su obra. «Este es Juan el Bautista», decía. «Él ha resucitado de los muertos», y expresó el deseo de ver a Jesús. Herodes temía constantemente que se preparase secretamente una revolución con el objeto de destronarle y librar a la nación judía del yugo romano. Entre la gente cundía el espíritu de descontento e insurrección. Era evidente que las labores públicas de Cristo en Galilea no podían continuar por mucho tiempo. Se acercaban las escenas de sus sufrimientos y él anhelaba apartarse por unos momentos de la confusión de la multitud.